Estimado público, acá la emisora Agencia de Noticias Caliyuga, nuevamente estamos en contacto. Hoy es el programa número 20 de esta agencia y como siempre nosotros, en especial para las personas que por primera vez nos sintonizan, explicamos que esta se trata de una agencia de radio alternativa, puesto que brinda noticias sobre lo que está pasando en el mundo que no se escuchan en otra parte. Simplemente porque nosotros somos una corriente de pensamiento que se encuentra fuera del sistema. Somos radicalmente críticos del sistema. Nosotros consideramos que el mundo moderno representa una tremenda anomalía que tiene que ser rectificada, superada, para imponer otro tipo de sistema, que es el sistema que existió siempre en cualquier tipo de humanidad normal, el orden tradicional, el orden tradicional que hoy ha sido derogado por esta terrible anomalía que es la modernidad, la modernidad consistente en un mundo de masas, de máquinas, de individuos, de seres sin espíritu, sin alma. Bueno, no hay que abundar mucho, basta mirar alrededor lo que es esta sociedad masificada, de personas que carecen totalmente, perdonando la redundancia, personalidad, de meros individuos, de seres masificados que en realidad no piensan, no razonan, que son objetos de medios masivos formadores de su opinión. La moda es justamente una de las características de estos tiempos. Se hace no lo que gusta, no lo que uno considera que está bien, sino lo que los demás realizan. Bueno, justamente en función de eso voy a explicar un poco lo que vamos a tratar en el día de hoy. Siempre nos acompaña acá el amigo Matías Benítez, que los va a saludar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a tener un programa bastante movido, vamos a tener muchos temas de qué hablar y algunos que despertarán cierta polémica, obviamente. Eso como siempre, como en todos los programas. Siempre hemos recibido, yo soy bastante optimista porque en general los oyentes que nos escriben muchas veces con una gran alegría por poder escuchar por primera vez un programa verdaderamente alternativo, en donde se dicen cosas que no se dicen en otras partes. Y nos acompaña también el amigo comandante Mahdi Al-Afghani, que va a hablar también, nuevamente nos va a acompañar con sus muy sabias reflexiones de excombatiente talibán. El programa de hoy, como decía Matías, va a ser muy movido, como siempre, como todos los programas, porque la realidad es muy movida. Y tenemos que hablar a nivel internacional de un tema casi excluyente, que es lo que está sucediendo en Siria, que está prácticamente en su etapa final, en su etapa de resolución, está por darse la gran definición, tal como nosotros habíamos anticipado. Nosotros fuimos los únicos, los primeros en anticipar la derrota irreversible de Assad. Bueno, ya es un hecho prácticamente consumado, de lo cual hablaremos. En segundo lugar, desde ya, una vez más, nuestro gran amigo y colaborador de Bariloche, secretario para la Argentina del Centro de Gobierno de América, el doctor Julián Ramírez, nos ha enviado un nuevo texto muy profundo para leer y debatir en esta audición. El texto se titula Moral de señores y moral de esclavos. Es un texto profundamente nichano, que lo leeremos después y lo comentaremos. Y finalmente, ya como una costumbre que hemos asumido en los últimos programas, relativo a lo que está sucediendo en nuestro país, en la Argentina, pero sin ánimos de entrar en cuestiones así de partidismos, de apasionamientos, pero visto desde el punto de vista de la democracia. O sea, esta fiebre democrática que nos está inundando, por la cual se considera que la democracia es la gran medicina que resuelve todos los problemas. Bueno, vamos a empezar entonces con el primer punto. El punto relativo a Siria. Primeramente yo voy a hacer una serie de acotaciones relativas a informaciones muy puntuales que la prensa, como decíamos, la prensa convencional, la prensa del sistema,
si no ignora, por lo menos disminuye en su importancia. Vamos a empezar por lo último y después iremos a los hechos que desencadenaron todo esto. Resulta ser que en Siria se están dando ya las puntadas finales de la caída del régimen de Assad. Ahora, ¿esto a qué se ha debido? ¿Qué es lo que a nosotros nos anuncia que el régimen de Assad está cayendo? Bueno, lo principal lo encontramos en la última acotación efectuada por el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Bogdanov, que ha emitido una declaración muy contundente, diciendo que ya la suerte de Assad está prácticamente echada, y que no es de extrañar que el movimiento rebelde se encargue de tomar el poder en estos días y suplante el régimen de Assad, o sea que los rebeldes ganen la guerra, cosa que los rusos daban por descartado. Y hace una serie de reflexiones relativas a este hecho, que tienen que ver principalmente con el problema de los rusos que se encuentran en estos momentos en Siria. Al parecer, no nos reconoce aquí Bogdanov, que son muchos los rusos, miles de rusos que están en Siria. Entonces se trata de ver cómo hacer para que estos rusos puedan salir de Siria una vez que los rebeldes toman el poder. Esa es la primera preocupación. La segunda es que se ha hablado en estos días con mucha asiduidad de la presencia de armas químicas en Siria. Armas químicas consistentes principalmente en el famoso gas sarín, que es un gas letal que lo utilizara Saddam Hussein en su guerra contra Irán, que fue un arma prácticamente utilizada en los últimos momentos de la guerra. Y entonces la preocupación de Bogdanov consiste en saber qué va a pasar con estas armas químicas que pueden llegar a caer en manos de los rebeldes. A todo esto, Estados Unidos, ni ebrio ni perezoso, luego de estas declaraciones de Bogdanov, inmediatamente ha tomado una decisión, también muy radical, acompañado por supuesto de una serie de naciones que lo siguen a Estados Unidos en todas sus decisiones. En una reunión efectuada en Marruecos, Estados Unidos reconoce como gobierno legítimo de Siria al gobierno de los rebeldes, a la coalición nacional siria y al ejército libre sirio como organización militar. Pero al mismo tiempo efectúa otra medida, toma otra medida drástica. Resulta ser que en Siria está actuando en inteligencia con el ejército libre sirio un grupo ligado estrechamente a Al-Qaeda, que es la Brigada Al-Nasra. Esta Brigada Al-Nasra, para información de todos ustedes, ha sido la responsable de al menos 44 acciones bélicas selectivas, actos de martirio o kamikaze, el mundo occidental los llama acciones suicidas. Nosotros pensamos que no es correcto el término suicida, porque independientemente de que se esté o no de acuerdo con esa acción, es de tener en cuenta que la persona que se inmola no está escapándose de la vida, sino que al contrario, a través de esta acción se está martirizando, está multiplicando la propia existencia. Por eso, la palabra adecuada en este caso sería martirio o kamikaze, si nosotros tomamos el ejemplo de los japoneses, que fueron los que inauguraron esta modalidad de martirio. Estas 44 acciones de martirio fueron de una tremenda eficacia. Una de ellas, hace 3 meses aproximadamente, significó la liquidación de la plana mayor del gobierno de Assad,
en donde muriera su jefe de seguridad, su cuñado, su ministro de defensa y varios funcionarios de altísimo rango. Y en el día jueves de la semana pasada, el grupo Al-Nusra, en una acción realmente muy osada, llegó a ocupar el aeropuerto de Alepo y conquistar la base militar de Suleimán, en donde, según varias fuentes, se encontraban almacenadas muchas de estas armas químicas que Assad, se dice, pensaba usar en caso de emergencia cuando ya la suerte estuviera totalmente echada. Estados Unidos, decíamos, resuelve incorporar a este grupo a la lista negra porque de este modo, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere establecer un hiato, una separación, una escisión entre los que serían los sirios democráticos, entre comillas, los que serían favorables al mundo occidental, y los otros que serían los ligados al fundamentalismo islámico, entre los cuales se encontraba este grupo, que no era el único. El grupo Al-Nusra era uno de los grupos combatientes, quizás el más importante y el que estaba vinculado estrechamente, de acuerdo a los servicios de inteligencia norteamericanos, a la rama de Al-Qaeda en Irak, al Estado Islámico de Irak. Verenos aquí que luego de esta decisión tomada por el gobierno norteamericano, nos encontramos con un hecho que ha asombrado al mismo gobierno norteamericano, y que es que la totalidad de la oposición siria se ha declarado solidaria con este grupo Al-Nusra y ha llegado a acuñar esta frase: todos somos Al-Nusra. Porque, ¿qué es lo que ha sucedido? Mientras el mundo occidental ignoraba la lucha del pueblo sirio, dándole simplemente un apoyo verbal, frases de aliento exclusivamente provenían de los gobernantes occidentales, mientras que el régimen ruso armaba hasta los dientes al gobierno de Assad para que bombardeara a su población, los únicos grupos que participaron activamente y que proporcionaron a los rebeldes sirios una estructura militar y logística han sido los grupos fundamentalistas islámicos que vinieron de todas partes. Esto es interesante resaltar aquí. En Siria se está librando una gran batalla internacional. Hay una brigada internacional que está compuesta por chechenios, uzbecos, iraquíes, o sea, somalíes, de todos los lugares, luchando contra el régimen de Assad, porque la llamada que hiciera al-Zawahiri fue que esta es la gran guerra que tenemos que desarrollar todos los musulmanes en contra del régimen de Assad, en contra de los batistas, en contra de la rama secular, porque es la manera por la cual nosotros abrimos las puertas para la destrucción del gran enemigo que tiene el Islam, el mundo islámico, en la región que es el Estado de Israel. Hasta que no se termine con los regímenes seculares, va a ser imposible recuperar las tierras de Palestina. Ese fue el llamado y esa es la gran batalla que se está librando en estos momentos. Y eso es lo interesante de esta lucha, que los rebeldes sirios se han sublevado en contra de la decisión de Norteamérica de discriminar a un grupo por ser fundamentalista. Y no sé si quieres aportar algo. Bueno, en el caso de Siria, lo que yo quería acotar es que si bien hay que apoyar la caída del régimen basista, la oposición siria, si bien en su mayoría es islámica, siempre hay que resaltar que hay grupejos laicos, entre ellos dirigidos por la familia Atisi, que era la familia que gobernaba Siria antes de Assad, los cuales son partidarios de la paz con Israel, de la paz con Occidente. Lo que uno no tiene que evitar es caer en el apoyo ciego. Y yo tengo siempre un reparo con respecto a los rebeldes sirios,
que lo que no es correcto es entrar en una desviación militarista o fanática del asunto. Al-Assad es un tirano que tiene que caer, pero lo que no se tiene que hacer es justamente arreglar con Occidente y tampoco caer en un odio religioso sectario que desgraciadamente se puede llegar a percibir. En ese sentido es de desear que no ocurra, perdón, buenas tardes a todos. Y es desear que no ocurra, que no se confunda la minoría alagüita con todos los shias, que no se... Aclaremos al público quiénes claro, son los alagüitas. Claro, los alagüitas son una minoría en Siria, cuya mayoría es sunna, y que han oprimido al pueblo durante todo el régimen de Al-Assad, que era de alagüitas. Ahora, no hay que confundir los que se benefician con el simple pueblo y con la gente de la fe alagüita, que es igualmente siria que todos los demás. Ciertamente están mal situados al lado de Rusia y con Al-Assad. Es de desear que prive el razonamiento y pues se ponga por encima de todo la hermandad de los musulmanes. Sean sunnas, sean shias, sean sufis, sean los que sean. Y no confundir a la alagüita de a pie con la élite alagüita opresora y criminal que ha gobernado el país durante todo este tiempo. A ver si nos ponemos un poco mejor. Bueno, listo. Y bueno, entonces esto es un poco la situación de Siria, que está prácticamente en etapas de resolución. O sea, esto es lo importante que hay que señalar aquí. Y esto es una derrota esencial que recibe el gobierno de Obama y los Estados Unidos, porque ellos habían manifestado, y esa fue una de las banderas levantadas durante la propaganda electoral, de que habían derrotado al fundamentalismo islámico en el momento en el cual logran eliminar al jefe, al líder principal, que es Osama Bin Laden. Y entonces una de las grandes consignas de Obama era que habían derrotado al fundamentalismo y que quedaba muy poco. Eran muy escasos los que quedaban. Y enos aquí que luego de eso nos hallamos con que el movimiento de la primavera árabe representa justamente un rebrotar del fundamentalismo islámico y de la organización madre que es Al-Qaeda. O sea, ahora hay que decirlo directamente. O sea, estas revueltas han sido una verdadera victoria por parte de Al-Qaeda. La primera victoria fue en Libia, o sea, esa fue una victoria ostensible, porque los norteamericanos, fíjense que acá es interesante ver la diferencia que ha habido entre la estrategia utilizada por Norteamérica en Libia y la que utiliza en Siria. Muchos decían, de estos analistas internacionales frívolos que abundan tanto y que están al servicio de los intereses de Rusia, que lo cual significa decir están al servicio de la modernidad, decían que Estados Unidos y la OTAN, al haber intervenido en Libia, por lo tanto, esa primavera árabe era una cosa ficticia, hecha con la finalidad de ocupar Libia y quedarse con su petróleo. Y la realidad ha sido muy distinta. O sea, Estados Unidos ha intervenido en Libia simplemente porque ha querido estar a la altura de las circunstancias, no quedar marginado de un proceso importante que es el de la primavera árabe. No quiso cometer el mismo error que cometiera en las dos revoluciones anteriores, que fueron la de Túnez y la de Egipto. Quiso estar al frente y pensó que bombardeando y teniendo una presencia activa en esa revolución podía imprimirle un sesgo democrático. La realidad ha demostrado todo lo contrario. La muerte del embajador norteamericano Stevens demostró claramente que no podían controlar la situación. O sea, los grupos que ellos podían haber constituido en aquel momento se demostraron ineficaces para detener esa acción en contra del embajador. Y yo quiero acá resaltar un detalle. Una de las cosas que Obama mantuvo en secreto hasta el momento en el cual se dio la elección fue que el embajador norteamericano fue eliminado
por Al Qaeda. Obama quiso decir hasta el último momento que al embajador norteamericano y a la plana mayor de la CIA que murió en Benghazi, murió por una manifestación espontánea de la población que protestaba por la cinta blasfema que se había propalado en Estados Unidos en contra de Mahoma. Y la realidad fue totalmente distinta. Eso fue una pantalla, una cobertura. Fue un grupo organizado el que elimina al embajador. No, es lógico, nadie va a suponer que un embajador con la vigilancia que tiene puede ser muerto por una manifestación espontánea. Tiene que haber sido un grupo organizado que lo hizo. Y eso se ha demostrado ahora. Ahora está clarísimo la situación. Entonces, ¿qué es lo que han tratado de hacer en Siria? En Siria, ante ese peligro que perciben por lo que ha pasado en Libia, no intervienen y suponen que Assad, junto con Rusia, a través de sus bombardeos, iba a terminar con la rebelión fundamentalista. Y, oh sorpresa, la rebelión fundamentalista, sin la ayuda de los norteamericanos, triunfa. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que toman el tren, el último tren, para no perder la posta, toman el último tren y reconocen el gobierno de coalición siria. Y suponen que con ese acto el gobierno de coalición siria le va a dar la espalda al Qaeda, y todo lo contrario. El gobierno de coalición siria reconoce la participación activa de la organización fundamentalista y no acepta que esa organización sea declarada como terrorista, como ilegal, sea puesta en la lista negra, y dice de un modo realmente llamativo: todos somos al-Nusra, o sea, todos nos consideramos partes de esa organización. Los norteamericanos no se sitúan apropiadamente en la realidad, porque después de la participación de Estados Unidos y de la OTAN en la lucha contra Gaddafi, debió pensarse que habría simpatías en el pueblo. Si hubiera sido la multitud y no Al Qaeda, ¿no es cierto?, es más grave todavía, porque a pesar de que Gaddafi era prosoviético, a pesar de que Gaddafi se rindió a los norteamericanos recién en 2003, a pesar de las posiciones que tenía, el enemigo no es Rusia, y no es muerto el embajador soviético o ruso, sino el embajador de los Estados Unidos. Si fue Al Qaeda, que yo comparto, está mal estimada la realidad. Y si fue el pueblo, está peor estimada todavía. Porque a pesar de la intervención, que es favorable a los rebeldes no entienden que Estados Unidos es favorable. Lo consideran el principal enemigo, o de lo contrario, Al Qaeda o bien las masas hubieran atacado al embajador ruso. Lo cual no ocurrió, dicho sea de paso. Es cierto, la interpretación del amigo Marcos, como siempre brillante, ¿no?, que no se sitúan apropiadamente, incluso cuando plantean a la conducción siria que repudie a la facción más militante, no están viendo la realidad. ¿Cómo van a renunciar los opositores al grupo armado más importante que existe, caso que pudieran? Es decir, ponen a su propia gente en problemas, no comprenden adecuadamente la realidad de Siria, como no comprenden ninguna realidad, porque cuando no existe esfuerzo para comprender al otro, para ver qué piensa el otro, salen esas películas donde los musulmanes fundamentalistas se emborrachan, donde van a los prostíbulos, cosa que ellos saben perfectamente que no puede ser. Entonces, eso es un signo de imbecilidad, no es un signo de que se tiene odio al Islam. Y concluyo con lo de Siria, con otro hecho importante. Se ha constituido en Alepo, y lo vamos a emitir en estos, si no hoy, el lunes por lo menos, una sura de los mujahidines en la ciudad de Alepo, en donde una gran manifestación formula la necesidad del califato. Es la primera vez que sucede. La sura de los mujahidín que se ha constituido en Alepo, se ha constituido también, y esto es una primicia que queremos dar aquí, en la misma ciudad de Jerusalén. Y esto es una advertencia. La advertencia es que después de Siria viene Israel, viene Jerusalén. Después de Siria, lo que viene es la recuperación del territorio palestino. Y lo último de Siria, no olvidemos que el embajador norteamericano fue muerto un 11 de septiembre. No es, eso tampoco es una casualidad, eso tampoco tendría que haber pasado desapercibido, porque por más espontáneas que sean las multitudes, se eligió la fecha.
la fecha para rendirle homenaje a quien un año antes había muerto heroicamente en la ciudad de Abbottabad. Y yo no quiero, pasando ya a otro tema concatenado a este, quiero mencionar otro hecho que ha sucedido en la guerra de civilizaciones. Otra vez le han salido mal las cosas al ministro Panetta, el ministro de Defensa norteamericano. Otra vez a Panetta le salió el tiro por la culata. Panetta, culata, parece que riman esas dos palabras. Panetta acaba de llegar nuevamente a Kabul para tratar de organizar la salida de Norteamérica de Afganistán, porque bien sabemos que de Afganistán se van en el 2014. Entonces, Panetta, ¿qué es lo que formula? Él fue ahí para decir cuántos norteamericanos se van a quedar como asesores cuando se retiren definitivamente. Se habla de 6.000 norteamericanos que se van a quedar, porque aparentemente Norteamérica se da cuenta que ha sido un grave error retirarse totalmente de Irak, sin dejar ni siquiera una pequeña tropa. Irak hoy en día está también en una situación de guerra civil. ¿Y qué le ha pasado a Panetta? Lo mismo que la vez pasada, cuando fue, hace unos meses. En estos momentos no recuerdo en qué mes fue, pero no hace mucho tiempo. Cuando Panetta aterrizó se supo que un traductor, que era en realidad un talibán infiltrado, lanzó su vehículo en plena pista de aterrizaje y casi impacta en el avión de Panetta. Casi no está Panetta para contarlo. Y esta vez ha sucedido algo parecido. Lo reconoce el agente oficial de que ha habido 2 acciones kamikaze en el momento mismo en que Panetta se aproximaba a la zona, y dice la información oficial que murió un soldado norteamericano, aunque el movimiento talibán indica que murieron decenas de soldados norteamericanos y varios afganos, varios mercenarios o títeres afganos, como los llaman ellos. O sea, otra advertencia grave para el gobierno norteamericano. Y que la sociedad norteamericana hoy se encuentra en crisis terminal. Bueno, hay otro hecho que ha sucedido hace pocas horas. Parece ser que es una cuestión recurrente lo de las matanzas en las escuelas. Desde el famoso Columbine, de la cual ese famoso cineasta Moore hizo una película, y hasta las matanzas recientes, son tantas que ya hemos perdido la memoria, pero parece que en escuelas se dan. Y hoy en una escuela primaria, 28 víctimas fatales, por parte de 2 personas que han disparado hacia mansalva contra un curso completo y matando a 28 personas, entre los cuales 18 niños. ¿Vos estabas al tanto de eso? Esto es de hace pocas horas que se ha sabido. Ahora, esto, claro, admitiría una larguísima reflexión. ¿Por qué estas cosas pasan tanto en los Estados Unidos? Aunque en realidad podemos decir que es un fenómeno del mundo libre. Pensemos en lo que pasó en Noruega con Breivik, o aún hoy mismo en China, porque habría que incluir a China en el mundo libre, por lo menos en el mundo capitalista, porque China ya ha dejado de ser socialista, o por lo menos se sacó la careta, y ya se sabe que es una nación capitalista también. En China también ha sucedido algo parecido en un colegio, aunque un poco más leve. El norteamericano vive, evidentemente, en un mundo ficticio, en un mundo irreal, en un mundo de efectos especiales. Esos efectos especiales fueron los que pasaron en la película de Batman, en donde un joven aparentemente normal de repente se sintió parte del acontecimiento cinematográfico, se sintió un efecto especial y empezó a disparar a mansalva. Y al parecer se le trabó la ametralladora y no mató a tantos. Pero esta vez parece que no se les trabó la ametralladora al efecto especial que disparó. Ya nos vamos a enterar de lo que sucede. Pero una vez más lo que decía Ébola, una sociedad infantil de niños peligrosos, peligrosos porque tienen acceso a armas tremendas. Es como a un mono al cual se le ha regalado una navaja. Imagínense un mono con una navaja, el desastre que realiza. Bueno, un yanqui es casi como un mono con una navaja. Sí. Hace muchos años
un músico argentino que vive en España, Alberto Cortés, dijo que los yanquis nacen viejos y van enniñeciendo, y que la historia la conocen en el cine americano. Y el cine americano está lleno de asesinos selectivos, los mismos que asesinan en Afganistán, los mismos que matan mujeres y chicos en Irak, los mismos que matan en todos lados, terminan por tener émulos norteamericanos que matan ahí, gente que no llegó a Afganistán o no llegó a Irak, que se consideran a la altura de los otros matarifes, van y matan inocentes, porque tienen que retornar. Lo que se hace a los otros, y se pone como ejemplo, recordemos que las películas ni siquiera guardan el más mínimo, la mínima prudencia. Se ordenó matar a Osama Bin Laden, se ordena matar a una persona que se presupone atacó la AMIA, ¿verdad? No va a estar para el juicio, no va a haber juicio para él. Lo asesinaron en Siria hace unos años. Entonces, si usted enseña que los asesinatos selectivos son correctos, que los parapoliciales y paramilitares son la forma natural de vivir, no se sorprenda que le aparezcan parapoliciales y paramilitares y asesinos de estos tipos, porque el que ve que matan a los afganos impunemente dice, ¿por qué no subir un escalón y matar a un norteamericano impunemente o varios? Exacto, como coronario. Como un niño, el norteamericano vive en una eterna historieta. Una pequeña corrección a lo que dijo el amigo Lafghani. No es el cine americano, es el cine norteamericano. Bueno, los europeos se han acostumbrado, esto por una imposición de los yanquis, a considerar que América es lo mismo que Estados Unidos. Y Estados Unidos es un sector de América, es Norteamérica. Perdóneme que voy a hacer una explicación para que se entienda. Los individuos que somos originarios de este continente, le decimos Huitramanalán. Por eso América nos resulta algo ajeno. No diríamos Latinoamérica o la América sajona. Diríamos Huitramanalán para referirnos a nuestro propio continente porque ese es su nombre. América es el nombre que le pusieron los invasores marranos. Por eso yo me refiero en estos términos. Bueno, vamos a pasar ahora al punto siguiente. Ya hemos hablado bastante de la cuestión internacional. Habría mucho más para decir, pero ahora queremos ir a la parte doctrinaria a través de este gran aporte de nuestro eximio pensador patagón, Julián Ramírez, y aquí el amigo Matías va a leer el texto de Ramírez y lo vamos a comentar. Moral de señores y moral de esclavos. El título de esta nota hace referencia a una frase de Nietzsche en su obra Más allá del bien y del mal, año 1885, sección novena titulada ¿Qué es aristocrático? Aforismo 260. En donde se refiere a la existencia de dos morales, por un lado la moral de señores, por el otro una moral de esclavos o de siervos. Ambas coexisten, pero tienen puntos de referencia distintos y opuestos. Estas morales aparecen en todas las culturas e incluso dentro de un mismo individuo. La primera, la de los señores, se caracteriza por su sentido de la jerarquía, su diferenciación, por saber guardar distancias, por pertenecer a una raza espiritual distinta. El patrimonio de una aristocracia, palabra que en virtud de la confusión semántica de nuestros días, introducida por liberales y marxistas, se ha pretendido asimilar la oligarquía, la aristocracia se fundamenta en el mérito, la oligarquía en la riqueza material. La aristocracia en castas, espiritualmente superiores, la oligarquía en clases sociales que se valoran por su riqueza. En las antiguas aristocracias, la moral de señores era lo que daba el tono a la sociedad, lo que animaba al conjunto y orientaba a lo superior. Con la caída de esas aristocracias, comenzó a predominar en la sociedad la moral de los esclavos y los siervos, y en consecuencia aparecen las oligarquías. Las características de la moral de los siervos son, según Nietzsche, la cobardía, el miedo, la mezquindad, la mentira, lo innoble, y todo ello orientado a la utilidad.
Todo ello para obtener un beneficio material y placeres de todo orden. La moral señorial, en cambio, se caracteriza por la acción pura sin búsqueda de beneficios materiales o inmediatos. Y aquí es como el planteo de Nietzsche se vincula con las enseñanzas tradicionales, tal como nos lo recordaron Ébola y Guénon. Pasemos ahora a considerar una cuestión de la cual se habla mucho, pero son pocos los que aciertan en sus causas: la corrupción. Para Nietzsche, la corrupción se origina cuando las aristocracias abdican de sus pautas morales señoriales y el predominio de la moral de los señores es reemplazado por el de la moral de los esclavos y siervos. Es la victoria de las castas inferiores, burguesía y proletariado, y la generalización de la corrupción hasta el tremendo auge en nuestros días. Es inútil, pues, lamentarse si no se atiende a las causas, es decir, a la recuperación de los valores señoriales, que han sido desplazados por la moral de los siervos y los esclavos. La generalización de corrupción abarca todos los estados sociales, ricos y pobres, gobiernos y opositores, partidos políticos y sindicatos, religiosos y ateos, empresarios y sus empleados generales y soldados. La vida diaria está impregnada de ella. En el hablar popular de la Argentina se considera normal, y pocos se asustan de oír de coimas, cometas, mordidas, tasas de retorno, comisiones, negociados, pagos en negro, lavado de dinero, aceite para lubricar el negocio y otras lindezas por el estilo. El Centro Boliviano de América tiene como objetivo agrupar en una orden a todos aquellos dispuestos a sostener una moral de señores. San Carlos de Bariloche, 12 de diciembre del 2011. Julián Ramírez. Bueno, como siempre, brillante el texto de Ramírez. Ramírez tiene esa virtud de que en muy pocas palabras puede decir cosas esenciales, virtud que no todos tenemos, porque a veces para decir ciertas cosas necesitamos varias páginas. Pero yo quisiera aquí sintetizarlo en lo siguiente. Aquí lo que hay es una verdadera subversión semántica, como ha dicho Ramírez. O sea, palabras que normalmente si tuvieron un significado positivo, bueno, esta situación de degradación en la cual nos encontramos hacen que sean en cambio consideradas como negativas. Ramírez hace notar cómo hoy en día se confunde aristocracia con oligarquía, o dicho de una manera más sencilla, ser aristocrático es un sinónimo de mala palabra, y aristocrático, aristocracia, es una palabra que viene del griego, tiene que ver con la excelencia. Un régimen aristocrático era el gobierno de los mejores, porque se consideraba que en la sociedad había personas que eran mejores que otras. Y bueno, esa palabra hoy en día es considerada mala palabra. De la misma manera, bueno, yo podría mencionar otras palabras que hoy, eh, que siempre han significado algo bueno y hoy son cosas malas. Por ejemplo, la misma palabra derecha. Hoy en día decirse de derecha, qué cosa tremenda. Fulano es de derecha, si lo queremos descalificar, lo calificamos como de derecha. Incluso, Coraje, valor, ¿no? Por ejemplo, coraje, valor. Pero yo quiero decir dos cosas con respecto a la derecha. Derecha tiene que ver con diestra, con desterus. Es un término que siempre ha tenido un significado positivo. Porque cuando yo te doy la mano, te doy la diestra, la mano derecha, porque era significado de una conducta franca, dar de la diestra. Y en cambio izquierda, que hoy en día es una palabra extraordinaria, o sea, ser de izquierda es lo mejor que existe. Normalmente, en cualquier orden normal, la izquierda ha significado justamente la mano que no era diestra, significado de torpeza. En el italiano, la palabra izquierda se utiliza sinistra para referirse a izquierda, y que es lo más cercano en nuestro lenguaje a siniestro. Una cosa siniestra, eso es la izquierda. O sea, la izquierda siempre tiene que ver con lo sinuoso, lo que no es llano. Bueno, y así un montón de términos que han sido siempre considerados como positivos, como correctos, hoy se los ha desvalorizado. Por ejemplo, otra palabra, discriminar.
Uy, qué mala palabra. Fulano discrimina. Y bueno, pero discriminar es una cosa fundamental que hay que hacer siempre. Hay que discriminar entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Discriminar quiere decir distinguir, es diferenciar. Y bueno, hoy en día no, qué malo que es diferenciar, porque como rige el igualitarismo, allí donde hay diferencias, eso es una cosa mala, ¿eh? O sea, es negativo, es algo reprochable. Y otro término, autoridad. Es contrario a la democracia, gran palabra, es una palabra que es una especie de palabra mágica que lo resuelve absolutamente todo, ser democrático, eso es sinónimo de ser muy bueno, ser extraordinario. Y autoridad, claro, una de las subversiones que se utilizan actualmente es confundir un principio con un representante del mismo. Porque, por ejemplo, cuando la autoridad se excede, cuando la autoridad, digamos así, se desvía de su sentido y aparece lo que se suele llamar el autoritarismo, y eso no significa que el principio sea malo, porque la autoridad es algo necesario siempre. Viene del latín augere, aumentar, y incrementar. Una autoridad que es una persona que me hace crecer, que incrementa mi propia personalidad. O sea, que lleva de la potencia al acto lo que yo tengo en estado de latencia. Por eso un maestro siempre fue una autoridad. Hasta la misma palabra maestro hoy se ha despreciado totalmente. No solo desde el punto de vista económico, sino que en realidad el que es maestro no sabe lo que significa eso. Se ha suplantado el maestro por el trabajador de la educación. Es un disparate porque en realidad el maestro, ser maestro, no es un trabajo. Eso siempre lo he discutido. Nadie dice, al referirse a un abogado, el trabajador del foro, o al referirse a un soldado, a un militar, el trabajador del cañón o el trabajador del fusil. En realidad, esto es una vocación. Donde hay vocación no hay trabajo. Trabajo es actividad fundada en dinero exclusivamente. En cambio, donde hay vocación es un llamado que viene de lo alto. Maestro viene del latín magis, el que es más. Aquel que es más y que por lo tanto al ser más permite elevar a la persona, al educando. Incluso el término más alto que puede existir, Mesías, ha sido reducido. Se llama grupo mesiánico a un simple golpista, ¿no es cierto? El Mesías, el enviado de Dios, el personaje perfecto por antonomasia, viene a representar lo que es malo. Y viene a representar lo que es malo porque se han subvertido, claro, se han subvertido todos los valores. Y al ser subvertidos todos los valores, todo lo que va abajo. Y por eso lo de la mano izquierda. La mano izquierda es con que se tira la basura, es con que se limpian las disecciones. La mano derecha es con que se acaricia a los hijos, con que se lleva la espada. Como usted decía, cuando se da la diestra es porque no tengo la espada en la mano y no lo estoy queriendo traicionar. Por eso le doy la mano. Entonces, la subversión completa de todos los valores hace que el término matrimonio no sea lo que realmente refleja, ¿no? Que se hable de matrimonio igualitario porque se casan los gays, pero no se conceda a los musulmanes el derecho a tener 4 esposas, que eso sí sería igualitario, ¿no? Pero que la verdad es que inigualdad hay. La verdad es que hay un pequeño núcleo demagógico que utiliza los términos en contra de todos nosotros, contra todos los valores, y queriendo juzgarlo de arriba por lo de abajo, lo superior por lo inferior, el cielo por la tierra, y así sucesivamente. El resultado es este desquicio que nosotros conocemos en Argentina, donde se pretende que es autoritario la existencia del orden, y si el orden es legítimo, no puede ser cuestionado. Eso es el orden. El individuo acá, como dijo, en su tiempo de discípulo era lo mismo un burro que un gran profesor. No había aplazados ni escalafón. Ahora ni aplazados no puede haber. Escalafón no existe. Y el burro ya está muy por encima del gran profesor. Y quiero rescatar acá del texto de Ramírez también ese concepto fundamental de orden. O sea, eso es un concepto esencial, que es lo que nos diferencia a los hombres de la tradición de los modernos. Porque los modernos, claro, tienen partidos políticos. ¿Y el partido político qué es? El partido político es una especie de club
en donde se agrupan personas en función de la adquisición de ciertos beneficios. O sea, si yo me afilio a un partido, puedo llegar a tener éxito en la vida, puedo llegar a escalar determinadas posiciones, alguna vez puedo llegar a ser diputado, puedo hacerme rico también. Los políticos en general se hacen ricos. Son muy pocos los políticos que no han utilizado esa facilidad que les ha dado tener ciertos cargos o ciertas funciones sin enriquecerse. Hace pocos días estábamos leyendo el patrimonio de los funcionarios públicos, que es una cosa escandalosa, que han centuplicado en pocos años la fortuna personal con la cual ingresaron a la función pública. Fíjense que se habla habitualmente de subversión del lenguaje, la palabra cargo público. Cargo que tiene que ver con carga, una cosa pesada. Habitualmente, el que tenía que recibir un cargo, recibía una carga, una responsabilidad, y en general recibir una carga era, digamos así, si no un castigo, una obligación que uno tenía que hacer. Platón decía, el filósofo no tiene que gobernar, o sea, si gobierna lo hace como un acto de condescendencia, como un favor que hace a la colectividad. Bueno, entonces, si a alguien le daban un cargo, era como, digamos así, y qué mala suerte, me tocó eso, no puedo dedicarme a otras cosas que me interesan. Hoy no, hoy es al revés. Si a alguien le dan un cargo, lo felicitan, porque el futuro que te espera, las riquezas que te vas a llevar contigo. Entonces, el partido es eso, el partido hasta tiene que ver con partir, parte, divide, o sea, busca adeptos, los partidos van detrás de los votos de las personas, adulan a las personas, otorgan beneficios, regalan cosas para que los voten, van detrás de la gente, y porque a cambio de eso reciben ese gran patrimonio que es el voto, ese ejercicio de democracia, de libertad. Y en cambio la orden es lo opuesto. La orden es algo que tiene que ver con una modificación interior que el hombre tiene que efectuarse. Y nosotros siempre hemos escrito una vez un texto referido a alguien que habló de ese antagonismo entre orden y partido, que fue ese gran hombre, Cornelio Codreanu, ese gran rumano, y él decía, dice, el partido es como una institución delictiva. La orden, en cambio, ¿qué es? La orden es una institución que modifica al hombre. Y entrar a una orden es algo que exige varias pruebas. No cualquiera ingresa a una orden. No cualquiera ingresa a una orden. A un partido cualquiera. Uno se afilia a un partido, es una cosa, están ahí por la calle. Yo me acuerdo que hace años el Partido Comunista se hacía afiliar gente por la calle. O sea, al partido cualquiera se afilia. En cambio, la orden, uno ingresa luego de varias pruebas. No cualquiera ingresa a la orden, porque la orden es como una escuela que hace que las personas cambien, sean modificadas interiormente. Como decíamos, lo opuesto exacto al partido. Y la única solución que tiene un país es que sea una orden la que llegue a la función pública, o sea, de gente idónea, capacitada, o sea, gente que se sacrifica por el bien común. Esto existió en nuestros territorios, en épocas lejanas. Cuando acá tuvimos el virreinato, esa institución tan importante en la historia argentina y de América, en el virreinato hubo dos momentos distintos. Uno cuando acá primó la dinastía de los Austrias y otra cuando primó la dinastía de los Borbones. En la dinastía de los Austrias, que fue una dinastía tradicional, para llegar a ser virrey había que pertenecer a una determinada orden, la orden de Santiago Apóstol. Yo siempre recuerdo esta anécdota, porque claro, nosotros desde el punto de vista virreinal, acá en la Argentina, tenemos una historia escasa, porque el virreinato del Río de la Plata se constituyó a fines del siglo XVIII, 76. Y en cambio, en el Perú, prácticamente el virreinato fue una institución que vino con la colonia. 1543. Entonces, yo cuando fui a ver el Museo Nacional de Lima,
tuve la suerte de que una persona amiga que tenía, digamos así, acceso a los salones prohibidos del museo que no estaban al alcance del público, me dijo, ahora te voy a mostrar la sala de los virreyes, que no estaba abierta al público. Y la sala de los virreyes, cuando yo ingresé me quedé boquiabierto, un inmenso salón repleto de retratos. Cada virrey tenía un retrato. Bueno, tuvieron suerte que no vino Kirchner, si no los hacía bajar a todos esos retratos. Cada virrey tenía un retrato que había sido pintado. Y claro, como la historia virreinal de Perú era una historia larga, y eran muchísimos los virreyes que había así. Entonces este amigo mío me dijo, vos fijate, dice, algunos virreyes llevan un medallón. Esos pertenecían a la Orden de Santiago Apóstol, orden a la cual perteneció también Juan de Garay, el fundador de Buenos Aires. Sí, una de las tres órdenes religiosos militares españoles. Exactamente. Yo tengo preferencia por los Calatrava. Exacto. Te voy a decir. Bueno, el que pertenecía a esa orden podía ser virrey en la dinastía de los Austrias. Y luego, claro, a medida que nos vamos acercando al tiempo ya no llevaba más el medallón. Entonces, la idea de orden sagrada, o sea, de personas entregadas a un fin trascendente, existió en nuestro suelo. Hubo una imitación, una falsificación de la orden, que fue la sociedad secreta de la masonería. ¿Sí? O sea, hubo una época en la cual, y todavía ahora posiblemente suceda, para llegar a ser presidente de la República había que pertenecer a la masonería, ¿sí? Que es una sociedad secreta, que es una falsificación de la orden, porque es una sociedad que se ha constituido con la finalidad de ascender exclusivamente. ¿Sí? Esa es la finalidad de la masonería, parecida a la de los partidos políticos, pero secreta. ¿Sí? Secreta y para llevar a cabo ciertos fines contrarios al orden tradicional. Yo adhiero fervorosamente a la idea de orden religioso militar. Nosotros, en el mundo islámico, hemos tenido órdenes religiosos militares y acá en nuestro continente han existido órdenes religiosos militares durante Tahuantinsuyo y durante Neastral. De hecho, el derecho a proteger al Vilacunú, al gobernante azteca, estaba entre los caballeros del Jaguar un año y el año siguiente los caballeros del Águila. Eran las dos órdenes religiosos militares. Y no existe mejor forma de gobierno que la orden religioso militar. Ejemplo de ello, los talibanes, que son una orden religioso militar, ¿verdad? Y el sistema, que es a la vez político, militar y religioso jurídico, es el mejor sistema para gobernar. En donde el poder del rey y el del pontífice están sumados, en el califato o en el imperio concebido a la manera gibelí. Exactamente. Que yo comparto plenamente, tanto la forma islámica como la católica. Y yo quiero decir algo con respecto a lo que usted, Madrid, acaba de decirnos, y que tiene que ver un poco con lo que hablábamos de América. Y esa verdadera América profunda, independientemente del nombre indígena que se le haya dado, pero nosotros tomamos ese término porque es el término que nos identifica, fue imperial, históricamente. Porque el imperio, o sea, el imperio es milenario en América. Sí. Porque tenemos el Tihuantinsuyo, pero el Neastrán, y tenemos también y tenemos también con la colonización española el imperio español, que cuando estaba Carlos V nosotros formamos parte de un imperio en donde no se ponía el sol, o sea, un imperio vastísimo. O sea, la democracia es un fenómeno reciente, insignificante, minúsculo, ¿sí? Porque la democracia tendrá 200 años, cuanto más, y con varias interrupciones, porque el periodo de Rosas no fue democrático, fue un periodo imperial también. Así que, mientras que la democracia tiene menos de 200 años, el imperio en América es milenario. Sí. Esta es una idea que nosotros desde el centro boliviano hemos desarrollado siempre. ¿Sí? Fíjese usted que los dos primeros modelos en el Mediterráneo fueron el imperio egipcio y la talasocracia cretense. De la talasocracia cretense viene toda la miseria y todo lo que es humillante, el gobierno de los mercaderes. Y del imperio egipcio proviene casi toda la cultura europea, ¿no es cierto?
a través de Grecia y de Roma, naturalmente. Y luego, cuando la perdieron en la cultura, el Islam le devolvió a Platón y Aristóteles, porque se habían perdido en Occidente, no se conocían. Bueno, esto nos da pie para los últimos minutos del programa que yo quería dedicar a la Argentina, pero tiene que ver con el tema de la democracia, porque nosotros vivimos justamente, como vivimos en una sociedad moderna, antitradicional y antiimperial, la consecuencia es una sociedad democrática. ¿Y la democracia en qué consiste? Consiste, es un fenómeno, digamos así, patológico, porque todo demócrata cuando se encuentra con un problema, y los hay muchos en la sociedad democrática, considera de que los problemas suceden porque no hay nunca suficiente democracia. La democracia se cura siempre con más democracia para el demócrata. Y la democracia parte de un principio falso, que es el de considerar que el ser humano no necesita ser gobernado, sino que se puede gobernar a sí mismo. Y que si las cosas no funcionan perfectamente es porque no existen las adecuadas maneras de representar a las personas. O sea, cuanto más democracia, cuanto más participación popular, se suele decir, hay, mejor van a ir las cosas. Y esto lo hemos visto en estos días con una cuestión tan sencilla como el de la justicia. Se acaba de decir hay que democratizar la justicia. Tiene que haber tribunales populares. No tiene que haber jueces. Yo, independientemente de que no tengo mucha simpatía por el sistema judicial argentino debido a las sentencias absurdas que muchas de las cuales yo he sufrido y que sería muy largo enumerar aquí, yo tengo que considerar que más absurdo todavía es que la justicia sea administrada por personas que no están capacitadas para eso, que ni siquiera han tenido un mínimo de estudio. Acá se ha dado este fenómeno de este proceso por el cual se ha generado toda una gran conmoción social de esta señora que tenía la hija que cayó en una red de prostitución, esta señora Trimarco, y que las 13 personas que se acusaban quedaron en libertad porque los jueces no encontraron pruebas para condenarlos. Yo quiero decir lo siguiente, ¿no? Independientemente de que pueda tener razón esta persona, ¿sí? Y que sea cierto de que existen redes de trata de blancas y de prostitución y todo demás, nosotros no estamos en condiciones de decir de si esas personas o no tenían la posibilidad de ser condenadas, si había pruebas suficientes como para condenarlos. Yo no puedo, digamos así, discutir la decisión de los jueces, que son las personas que aplican las leyes, en la medida, primero, que no tengo ni siquiera los fundamentos por los cuales absolvieron a estas personas. Pero lo que sí tengo que decir es que a mí me ha llamado la atención es que esos 3 jueces han sido de alguna manera una excepción a lo que sucede actualmente con el Poder Judicial, porque yo considero que el Poder Judicial que hay en nuestro país es prioritariamente democrático, porque los jueces se dejan permanentemente presionar por la opinión pública, y los fallos que aplican son fallos políticos en su gran mayoría. Es muy difícil encontrar un juez que falle en contra de lo que la mayoría sostiene. O sea, que no se deje presionar ni por la prensa, ni por la opinión pública, ni en última instancia por los grupos de poder que movilizan a la opinión pública, porque la opinión pública se mueve porque la mueven. No es espontáneo el movimiento de la opinión pública. Entonces, que estos jueces hayan fallado por la absolución, cuando todo el mundo, todo el país, estaba reclamando a los gritos que condenaran a estas personas, bueno, pues hay que decir, salvo que se llegara a demostrar que recibieron un soborno impresionante por el cual han resuelto de por vida su situación, y yo tengo que considerar que si eso no se demuestra, estos jueces han sido personas que realmente han tenido agallas por tomar esa decisión. Ciertamente. Ahora, difícilmente se va a combatir la trata con gobernadores como Alperovich. Difícilmente se va a combatir la trata si en la Corte Suprema están varones. ¿No es cierto? Así que resulta irrisorio que el gobierno nacional ponga grito en el cielo cuando uno de sus deudos, el gobernador Alperovich, es el jefe de la prostitución, es una cosa por lo demás obvia, que el gobernador de Herrera es socio, y que Zaffaroni y Cristina son socios, no han de haber cobrado suficiente de lo que mandó Alperovich. Me parece que Alperovich, como la Suimigdal,
en tiempo de los conservadores, dejó a Barceló sin plata. Bueno, con esta pequeña anécdota nos despedimos. Acá el amigo Matías quiere decir unas palabras finales. Bueno, nos despedimos finalmente hasta la semana que viene y bueno, quedan 2 viernes más de programa en el cual voy a participar. Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo viernes.